Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Iberoamérica? Es un placer saludarlos. Ana Cris, ¿cómo estás? Así es, Omar, es un placer saludarlos a todos nuestros amigos de Iberoamérica. Este es un noticiero Iberoamérica al día y es nuestra emisión de jueves 26 de enero de 2017. Yo soy Ana Cristina Olvera y te saludo con mucho gusto, Omar. Y vamos a iniciar al revés, por eso este ajuste inmediato en nuestra presentación. Por supuesto que es un placer también estar con ustedes y estar con ustedes durante los próximos 30 minutos con mucha información importante que está sucediendo, sobre todo en los Estados Unidos y que afecta a México, pero también a la región iberoamericana. Esto es informativo, le tenemos la noticia al día. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, cancela su reunión del próximo martes con Donald Trump. Con una condena a la discriminación de migrantes, concluyó en República Dominicana la quinta cumbre de la CELAC. La solución para detener la migración no son muros ni fronteras. En Venezuela, la oposición se retira del diálogo con el gobierno. En el espacio educativo y cultural iberoamericano, conoceremos el ejemplo de la familia Moradel como una economía regional activa en Nicaragua. Y en los deportes, Real Madrid es eliminado de la Copa del Rey. Bueno, como le comentábamos, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, canceló el día de hoy su asistencia a la reunión programada para el próximo martes con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Peña Nieto anunció y reiteró que México tiene voluntad de trabajar con la Unión Americana para lograr acuerdos en favor de ambas naciones. Esto sucede luego de que Trump publicara en la misma red social horas antes que si México no está dispuesto a pagar por el muro fronterizo, entonces sería mejor cancelar el encuentro. Así es, después de esta cancelación del presidente Enrique Peña Nieto a la posible o la planeada encuentro que tenían para el próximo 31 de enero, se empezaron a desarrollar una serie de narrativas y de declaraciones. El presidente estadounidense reaccionó justamente y en rueda de prensa desde Filadelfia, Donald Trump dijo lo siguiente. To that end, the President of Mexico and myself have agreed to cancel our planned meeting scheduled for next week. Unless Mexico is going to treat the United States fairly, with respect, such a meeting would be fruitless, and I want to go a different route. We have no choice. De esas cosas extrañas que dice Donald Trump cuando se refiere a México como un país que no le respeta, cuando obviamente sucede todo lo contrario. El estadounidense insistió en que se renegociará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, al que calificó como un absoluto desastre, al decir que ha costado un déficit de 60,000 millones de dólares y pérdidas de empleo en la Unión Americana. Por otra parte, Trump insistió en que se combatirán las prácticas de las ciudades santuario que protegen o que alojan a los inmigrantes. Y luego de este mensaje, el peso mexicano tuvo una relativa pérdida frente al dólar, que actualmente se cotiza en 21,50 pesos, una caída de 10 centavos respecto al cierre de ayer. Por cierto, hace unos momentos la Casa Blanca anunció que buscará programar otra reunión entre ambos mandatarios. Y tras la firma ayer de las órdenes ejecutivas, una para construir el muro fronterizo, anoche el presidente mexicano aseguró que su gobierno protegerá a los migrantes que se encuentren en Estados Unidos. En respuesta, he ordenado que la Secretaría de Relaciones Exteriores refuerce las medidas de protección a nuestros connacionales. Los 50 consulados de México en los Estados Unidos se convertirán en auténticas defensorías de los derechos de los migrantes. Nuestras comunidades no están solas. El gobierno de México les brindará la asesoría legal que les garantice la protección que requieran. El mandatario mexicano también pidió unidad para no abandonar a los mexicanos en cualquier lugar donde se encuentren. También lamentó y reprobó que Trump mantenga su idea del muro, que bueno, ya es una orden ejecutiva más que una idea, y aseguró que México ofrece y exige respeto como una nación plenamente soberana. Y por si fuera poco, hace unos momentos el vicepresidente Sean Spicer dijo que Estados Unidos cobrará un 20% de impuestos a sus importaciones justamente para ir pagando el muro, algo que acaba de suceder y algo que deja a todos boquiabierto.
Pero para darnos más claridad, para tener la opinión de un especialista en temas de seguridad, pero también de relaciones internacionales, nos enlazamos vía Skype hasta Londres con Javier Oliva. Javier Oliva, ¿qué tal? Es un placer saludarte. Gracias por estar con nosotros en Iberoamérica al Día. Todo lo que ha sucedido hoy es algo, pues, en verdad abominable. Por un lado, son andanadas de declaraciones y me gustaría preguntarte, todo esto que ves, ¿qué tanta certeza le otorgas a las declaraciones y a las promesas que ha dado este día Donald Trump? ¿Qué tal, Ana Cristina? ¿Qué tal, Omar? Y saludos a nuestro auditorio de Iberoamérica. Bueno, aquí en Europa ha habido grandes reacciones. Ya, por ejemplo, la editorial del periódico El País, que mañana se publica en su impresión cotidiana, se llama ni más ni menos que En Defensa de México. Dos presidentes latinoamericanos ya han colocado twitters también apoyando a nuestro país, como es Evo Morales y Rafael Correa. Puede haber diferencias ideológicas con ellos, pero la ofensiva que ha lanzado Trump pues es ya casi raya en la amenaza. Incluso escuchábamos en la introducción a este segmento cómo el presidente Trump dice que no va a haber reunión con el presidente Peña Nieto hasta que no haya un trato de respeto de México hacia Estados Unidos. Es decir, esta actitud desafiante que ya también es muy importante que todos sepamos que ya en el Partido Republicano comienzan a discutir seria y abiertamente la estabilidad emocional del presidente, pues se supo, y esto acaba de darse a conocer, digamos que es una primicia que estamos dando en nuestro noticiero, que cuando recibió el maletín con los códigos de mando de la utilización del arsenal nuclear estadounidense, se refirió como este es un gran momento, como los grandes villanos de las películas de ciencia ficción. Es decir, las posiciones que está tomando el gobierno del presidente Trump no ha tomado en consideración, por ejemplo, que él está gobernando con la cuarta parte de los votos posibles. Y sobre el tema de las ciudades santuarios, Omar, Ana Cristina, es muy importante recordar que Donald Trump como candidato perdió en todas las ciudades de Estados Unidos de más de 1 millón de habitantes. Yo no descartaría, también con el anuncio que hizo de que se iba a hacer una investigación por los fraudes que según él hubo en la elección, y que Nancy Pelosi, líder de la minoría del Partido Demócrata en la Cámara, dijo que este señalamiento pues casi podría llevar a la repetición de las elecciones si el presidente Trump insiste en aclarar, porque no le gusta perder en ninguna situación. Claro. Y pues en la democracia se gana y se pierde. Él ganó, pero perdió. Es una paradoja. Pero insisto, regresando a todo lo que ha sucedido el día de hoy, que ha sido top trading en Twitter y por supuesto nota en muchos periódicos y sitios de internet mundiales, pues la decisión del presidente Enrique Peña Nieto ha sido más que bien recibida. Yo creo que todos los mexicanos bien informados coincidimos con su planteamiento, y ahora lo que sigue es ya no poder seguir en esta ruta de la ingenuidad, como se ha manifestado claramente por parte de algunos de los negociadores mexicanos, en el caso del secretario de Relaciones Exteriores y de Economía, sobre todo del de Relaciones Exteriores, y ahora habrá que actuar con cautela y audacia de manera simultánea, buscar aliados dentro de los Estados Unidos, no solo en nuestra comunidad, sino con los interlocutores como son los gobernadores. Hay muchas áreas, muchas esferas, Omar, Ana, de colaboración. Está la conferencia de gobernadores del Golfo de México, está la conferencia de alcaldes y presidentes municipales fronterizos, desde luego también los gobernadores de esa misma franja, la colaboración entre estados que comparten aguas internacionales. Entonces hay muchos foros binacionales que necesitamos activar. Me parece que es el momento de hacerlo de manera homogénea, audaz, rápida, ágil, y no confiarnos solo en la capacidad de la defensa de los derechos humanos de nuestros inmigrantes, que ese es un tema también muy, muy relevante. Busquemos aliados, que los hay, porque no solamente se trata de encontrar apoyos para México, sino de la defensa de los valores de la democracia y la pluralidad. Siempre hay que recordar que Estados Unidos es un país construido por migrantes incluso de grandes oleadas en el siglo pasado, y que son los que han construido esta gran nación. Entonces, Donald Trump no puede negar, por eso está aislado políticamente el Partido Republicano, que no comparte estos ideales. Claro. Y a mí me parece que es muy probable que en poco tiempo él siga debilitando su base electoral y su posición política, Omar. Así es, Javier, te saludo con mucho gusto, buenas noches por allá en Londres. Pues como bien lo comentas, este comentario acerca de cuando recibió los códigos nucleares, ayer veíamos también la entrevista que ofreció a ABC World News, donde hay un momento en el que le pregunta
sobre qué sintió o qué momento, cómo era el momento de recibir estos códigos, y él dice que, bueno, que es sobering, ¿no? Que es un momento de sobriedad y que es un poco, que le da un poco de miedo. Bueno, pues esto verdaderamente es preocupante. Pero regresando al tema de lo que se acaba de anunciar o a dar a conocer por parte de su vocero sobre este impuesto que se pretende poner a las importaciones mexicanas a Estados Unidos del 20%, pues cabe destacar, digo, obviamente no nos tenemos que, pues ya como tú dices, hacer ilusiones en que se va a moderar, etcétera, pero sí es importante puntualizar que debe de someterlo al Congreso y también que va en contra de las reglas de la Organización Mundial del Comercio, ¿cierto? Así es. Hay que recordarle a nuestro amplio auditorio iberoamericano que una cosa es la orden ejecutiva o, como se conoce en muchos de nuestros países, un decreto presidencial. Hay algunas acciones que pueden ser tomadas, sí, en efecto, desde el presidencialismo, que es el régimen político que tenemos, también en los Estados Unidos, desde luego, pero también hay otras decisiones, como el tema de la ciudad de santuario, en donde se tiene que recurrir al Congreso y en un momento dado hasta las distintas cortes, es decir, las estatales o las federales. Y lo mismo ocurre con estas prácticas comerciales. Una cosa es que lo anuncien y otra cosa es que se instrumente. Si no, viviríamos en una franca dictadura, aunque el propio Trump dio muestras de sus tendencias dictatoriales cuando dijo que él, cuando fuera presidente, iba a encerrar en la cárcel a su opositora, eventualmente Hillary Clinton. Eso solamente lo pueden decir los tiranos. Igual en este sentido, manejar la economía con criterios de la década de los 60 o los 70 del siglo pasado en países que conocemos como repúblicas bananeras, pues va a afectar finalmente a la economía de los Estados Unidos en primerísimo lugar. Insisto, y como bien apuntas, una cosa puede ser o es la orden ejecutiva, como se le conoce en el derecho constitucional estadounidense, y otra cosa es que se pueda instrumentar sin los equilibrios de poder que existen en cualquier democracia. Así es, Javier Oliva, falta mucho por ver. Interesante lo que también comentaba sobre la editorial del País y cómo a raíz de Donald Trump se está la gente uniendo, se está la gente aglutinando y sobre todo generando también un frente de reacción, tanto social, político, es decir, de Estado, del Estado mexicano, para contrarrestar estas, pues yo creo que lo dijiste bien, ya rayan en amenazas de Donald Trump hasta ciertos aspectos que además están fuera de lugar y fuera de toda lógica en estos momentos, violentando las instituciones, tanto nacionales como internacionales, en fin, una serie de características que están haciendo unir primero a los mexicanos, posteriormente a todo el mundo, pero que también, ojo, esto puede también pues estas amenazas se pueden convertir también en amenazas hacia otros países, hacia otras naciones, como Rusia, como China, como países de Sudamérica. Sí, además, una de las cosas buenas de estas amenazas de Donald Trump es que ha puesto a México en el mapa mundial, porque pues el grueso de las personas no tienen una referencia geográfica de México, y ahora el mundo entero sabe que tenemos frontera continental de tierra seca por poco más de 3.200 kilómetros con Estados Unidos, y esta parte tampoco es despreciable, me parece que es muy importante. Y yo sumaría también a esta cauda a la que tú bien apuntas, Omar, que también los defensores de la democracia y de sus valores del pluralismo nos estamos uniendo y intercambiando información y argumentos, y esto me parece que es fundamental también. Es decir, la democracia en los países dejó de ser patrimonio solo de las naciones o solo de los pueblos, sino la democracia es un patrimonio de nuestros valores que compartimos a nivel mundial, y esto es lo que propicia justamente que estemos observando posiciones críticas y solidarias respecto de nuestro país. Entonces es un momento muy importante en donde México puede retomar ese liderazgo latinoamericano que por décadas tuvo, y no por un asunto de protagonismo o por tener mayor peso que un país en el contexto latinoamericano, simplemente porque así ha sido la historia. Es un asunto incontroversial y que así ha sido. Gracias, Javier Oliva. Un fuerte abrazo hasta Londres. Igualmente, muchas gracias. Hasta pronto. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, advirtió que las políticas migratorias de Estados Unidos deben respetar los derechos humanos, esto ante la promesa de Trump de deportar hasta 3 millones de indocumentados. El tema es cómo se realiza esto y cómo se respetan los derechos de los migrantes, cada derecho económico, social, cultural, civil y político que tiene cada migrante. Una persona titular de derechos igual que cualquier ciudadano de cualquier país.
Por otra parte, el vicepresidente uruguayo del Parlamento del Mercosur, Daniel Cagliani, dijo que el organismo ve con preocupación e incertidumbre la nueva situación geopolítica con la llegada del republicano. Concluyó en República Dominicana la quinta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. La solución para detener la migración no son muros ni fronteras, es solidaridad, es humanidad y crear condiciones de bienestar y paz para todos los habitantes del planeta. Es preocupante que haya declarado intenciones que ponen en riesgo nuestros intereses en las esferas del comercio, el empleo, la migración y el medio ambiente, entre otras. Nuestra región presentándose reunida, unida, con un criterio común sobre los temas vitales, logrará revertir cualquier decisión que pretenda afectar la vida y los derechos de nuestros pueblos. República Dominicana entregó la presidencia pro tempore de la CELAC a El Salvador. Y a poco menos de un mes de que se realicen las elecciones generales en Ecuador, se llevó a cabo el primer debate presidencial al que asistieron 7 de los 8 candidatos, faltando el oficialista, quien dijo no quería confrontación. Vamos a impulsar la ley del primer emprendimiento, orientado a los jóvenes, pero también a los adultos mayores, a todos los ecuatorianos. Una ley que crea un fondo para capitalizar los nuevos emprendimientos. Una ley que facilite la creación de empresas en un día a 0 costo y por internet. El trabajo por horas no es malo, es más, es libertad para poder disponer de tu tiempo, siempre y cuando tengas todos los beneficios de ley y ganes además lo proporcional con el trabajo que desempeñas. Así se reactiva el empleo. Estamos planteando un plan nacional para dotar de servicios básicos al Ecuador, generar 280.000 empleos. Estamos planteando también un plan nacional de forestación, reforestación, manejo de cuencas hidrográficas para generar 70.000 empleos y un plan de infraestructura rural que generará 240.000 empleos. Vámonos hasta Colombia y el Procurador General Fernando Carrillo Flores manifestó su preocupación por el presunto incumplimiento de las FARC en entregar a los menores de edad que todavía se encuentran en sus filas, algo que se incluía en los acuerdos de paz. En respuesta, Sergio Jaramillo aseguró que los menores no han salido porque no han querido. Y la oposición venezolana agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática presentará una propuesta para establecer un nuevo proceso de diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro que incluye un nuevo formato y otros mediadores. Esto después de retirarse el pasado 30 de octubre. Cientos de mujeres salieron a marchar por las calles de Tegucigalpa, en Honduras, para protestar por la ola de feminicidios y la violencia de género. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, en los últimos 4 años han sido asesinadas más de 4.000 mujeres en este país. Y Paraguay ya forma parte de la OCDE. Como sede en París, Francia, el canciller paraguayo Eladio Loizaga aseguró que el ingreso a este organismo le otorga al país sudamericano una posición internacional muy importante y es un reconocimiento a las buenas prácticas económicas y de transparencia. Felicidades sin duda para Paraguay. En Chile, la presidenta Michelle Bachelet declaró esta mañana estado de emergencia nacional en el país a causa de los incendios forestales que han causado ya 6 muertes, 2 heridos, 1.000 viviendas destruidas y 279.000 hectáreas de bosques calcinadas. Entre las personas fallecidas hay un bombero que murió al salvar una familia. De los 103 incendios declarados, 64 están aún fuera de control. Y ya está lista nuestra compañera Laura García Endía con la colaboración de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas. Amigos de Iberoamérica, como siempre es un placer saludarlo y escuche usted, la mayoría de las mujeres en Centroamérica trabajan en la economía informal y su ingreso es parte fundamental del sustento de cientos de familias. Como es el caso que vamos a ver hoy de doña Consuelo Moradel, que conforma una fuerza laboral en el top de la cadena de valor de mayor peso en las economías regionales.
Bueno, yo soy Doña Cruz Moradel, pero todo el mundo me conoce por Consuelo Moradel. Esta es mi microempresa, Las Rosquillas Moradel. Bueno, yo digo que son las mejores. Mi mamá es única por criar a 9 hijos solo y tener unos hijos, ¿cómo le puedo decir? Hermanados. Entonces ella nos crió prácticamente con el horno. Y en sí, pues yo he sido madre y padre para mis hijos. Todos viven felices conmigo. Y yo también me siento muy feliz con toda mi familia. Siempre ella ha sido la jefa de la familia, la que nos ha ayudado, la que nos ha sacado adelante, por la que cada día queremos ser mejores, la que nos ha enseñado muchas cosas buenas, a la que tanto queremos y muchas cosas más. Bien, y usted pase adelante. Como verán, el taller de Rosquillas Moradel es un taller familiar. Estamos involucrados toda la familia. De la fundadora, doña Consuelo Moradel. Este negocio ha estado por años con nosotros. De aquí mi madre terminó de criar a mis hermanos. Cuando uno hace con amor las cosas, uno mira los resultados que le dan las cosas. En una tendencia acelerada por las crisis económicas y por un aumento de los nacimientos de niños de madres solteras, hoy por hoy cerca de 4 de cada 10 familias iberoamericanas con hijos menores de 18 años tienen a la mujer como la principal fuente de ingreso de todos sus hogares. Muchas gracias al Canal 6 de Nicaragua. Gracias a ti también, Laura. ¿Y ha usted escuchado sobre el salto de ángel en Venezuela? Este jueves, Camilo Pardo nos lo presenta en la sección Itinerarios. Una enorme columna de agua que brota furiosamente de una imponente pared de roca descarnada cae con un ensordecedor bramido y desaparece entre una densa brama de agua pulverizada antes de alcanzar el río. Esto es el Salto del Ángel, aquí en Venezuela, que hoy visitaremos en Iberoamérica al Día. También conocida como Salto Ángel, es la cascada más alta del mundo, con sus 979 metros de altitud, de los cuales tan solo 807 son caída continua, mientras que el resto son pequeños saltos de agua igualmente impresionantes. La cascada Salto del Ángel se encuentra en el Parque Nacional de Canaima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994. Un capricho de la naturaleza lleno de ríos, selvas tropicales y 115 tepuis, que son unas mesetas rocosas elevadas de origen precámbrico con bordes casi geométricos cincelados por la erosión durante millones de años, características de esta zona venezolana. A lo largo del camino es casi seguro que lo visitará alguna lluvia caprichosa y podrá aspirar el aroma a selva mojada, descubrir cómo la falta de nutrientes del suelo lleva a los árboles a desplegar las raíces por la superficie en busca de materia orgánica en descomposición, contemplar el colorido plumaje de los guacamayos, sentirse a merced del río de los rápidos de Mayupa y escuchar el ensordecedor rugido de las cataratas que caen desde los tepuis. Aunque la cascada Salto del Ángel es la más famosa, a lo largo de todo el cortante del Auyantepuy emanan magníficas caídas de agua, como el Churummerú, que se precipitan al vacío rodeadas de enigmáticas nubes de vapor. Así que tome su permeable y su pasaporte, que nosotros lo esperamos en el siguiente itinerario. Muy buenas tardes, buenas noches amigos de Iberoamérica al Día, un placer estar con ustedes. Vamos con la información deportiva. Copa del Rey, cuartos de final, partido de vuelta. Celta de Vigo contra el Real Madrid. Vamos a ver las acciones. Aquí está el taconazo, jugada por la banda de la derecha. Viene el centro, vean, totalmente solo aquí. Y autogol al final de Danilo al 44, al 62. Cristiano Ronaldo le pega desde afuera y para adentro, golazo. Al 85, Daniel Guas iba a ser el 2-1, una verdadera vergüenza la defensa del Madrid. Y al 90, Lucas Vázquez empata el marcador 2-2, buen remate de Palomita, el global 4-3.
el Celta de Vigo eliminó al Real Madrid de la Copa del Rey. En estos momentos, Barcelona le está ganando 1-0 a la Real Sociedad. Denis Suárez anotó el tanto y bueno, está el global 2-0. Barcelona con un pie en las semifinales, en donde se estaría uniendo a los otros clasificados, que son Alavés, Atlético de Madrid y Celta de Vigo. Se disputó el partido de la amistad, en donde Brasil y Colombia se enfrentaron en duelo amistoso por las víctimas del chapecoense. Veamos qué sucedió. Al minuto 47, Dudú en el último hizo el gol que le dio la victoria a Brasil, y después en el último minuto Berrio tuvo la oportunidad de igualar el marcador, pero desaprovechó la jugada, así que Brasil pues le gana 1-0 a Colombia, aunque realmente el marcador es lo de menos. Siempre la ayuda con este tipo de partidos es lo que más importa. Partidos con causa, como muchos de los partidos deberían de ser, y no solo de carácter amistoso, sino también cuando son oficiales. Vamos ahora a ver lo que sucedió en las semifinales de los dobles varoniles del Abierto de Australia. La pareja española de Pablo Carreño Busta y Guillermo García López se enfrentó a los hermanos estadounidenses Bob y Mike Bryan. La suerte no favoreció a los ibéricos y se despidieron del primer Grand Slam del año al tropezar 7-6, 6-3 ante los norteamericanos. Por su parte, Coco Van de Wijk desaprovechó la ventaja y cayó en semifinales ante Venus Williams por pasearle de 7-6, 2-6 y 3-6, y se va a enfrentar a su hermana Serena, número 2 del mundo, que se midió a Mirjana Lucic-Baronic y se llevó la victoria por 6-2 y 6-1. En la primera semifinal varonil, Roger Federer se midió a su compatriota Stan Wawrinka en duelo de 3 horas y 4 minutos. Roger, número 17 del mundo, resolvió con pizarra de 7-5, 6-3, 1-6, 4-6, 6-3 para avanzar a su primera final en Australia en 7 años. Algo curioso allá al final del partido, una posible lesión que había tenido Federer, deja 7 minutos esperando en la cancha solo a Wawrinka, y eso tal vez le cortó, o sí le cortó mucho el ritmo a su compatriota. Vamos ahora a ver lo que sucede en la tercera etapa de la Vuelta a San Juan en Argentina. Walter Vargas de Colombia fue el mejor iberoamericano al finalizar en la posición 5, seguido del argentino Sebastián Trinilli y del español Oscar Sevilla. Hoy en la cuarta etapa de San Martín, con recorrido de 160 kilómetros y medio, ya estamos a más de la mitad del recorrido, y hasta el momento los que llevan buen paso son los argentinos Emiliano Ibarra y Gerardo Tibani. Ambos tienen buen paso en lo que va de esta carrera, ya más de 80 kilómetros. En el quinto juego de la serie final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional entre los Cardenales de Lara y las Águilas de Zulia, la novena zuliana se llevó el triunfo 5-2 para llegar a 4 victorias y amarrar el título de esta competencia, el sexto en su historia. José Pirela fue el jugador más valioso de la serie y ya están con el boleto para la Serie del Caribe. Mientras tanto, en el cuarto episodio de la Liga Mexicana del Pacífico, entre los Cañeros de los Mochis y Águilas de Mexicali, disputado en el Beer, el equipo de casa emparejó la serie al quedarse con el triunfo 6-1 sobre los mochitecos. Se aseguró el regreso a territorio sinaloense esta noche, 19:30 horas, de Mexicali, el quinto partido. El Ministerio de Hacienda chileno declinó el presupuesto para que este país fuera sede de los Juegos Panamericanos del 2023, como lo había postulado el Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico de Chile. El coach se mantendrá a la espera en busca de que su gobierno cambie de opinión. De ser así, las expectativas son grandes, ya que por el momento ninguna otra nación está interesada, y está hasta el martes 31 de enero cuando se termina el plazo para hacer oficiales las candidaturas. Hasta aquí la información deportiva. Que tengan excelente tarde, excelente noche y buen fin de semana. Regreso con ustedes, Ana Cristina Llamar. Gracias, Jorge. Antes de despedirnos, les quiero leer este mensaje que acaba de publicar la secretaria general iberoamericana, Rebeca Greenspan. Dice así en su Facebook: he tenido la suerte de vivir en México y de conocer de cerca sus fortalezas, su historia, su cultura y sobre todo su gente. Por ello, tengo total confianza que el pueblo mexicano unido sabrá superar los retos que hoy enfrenta y que encontrará el camino para salir adelante, como siempre lo ha hecho en tiempos de dificultad. Formamos parte de una Iberoamérica que cree en una diplomacia de altura, constructiva, consciente de los profundos vínculos que nos unen. Esa es la diplomacia que hemos venido impulsando, basada en el respeto mutuo y en la unión de la diversidad. Como latinoamericana y como iberoamericana, toda mi solidaridad y cercanía con los mexicanos que creen, como bien ha dicho el presidente Enrique Peña Nieto, en construir puentes y no muros. Hoy todos somos México. Estas son las palabras de Rebeca Greenspan, secretaria general iberoamericana, por supuesto, en este apoyo y solidaridad con México ante la circunstancia que está viviendo con
Donald Trump. Así es, Omar, pues todos somos uno y ¿por qué no? ¿Por qué mejor que despedirnos con esta canción que se llama Solo le pido a Dios, que levanta la voz y el espíritu iberoamericano? Nos vemos mañana. El lunes nos vemos. Hasta el lunes.